Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, dispuestos a contarles todo lo que ha sido o está siendo noticia este martes 11 de abril. Hoy vamos a empezar hablando de un tema de salud. Si duermen poco o mal, estén atentos. Cada vez son más los estudios médicos que relacionan la falta de sueño con las enfermedades cardiovasculares. Y si el sueño es inferior a una media de 5 horas por día, pues se asocia eso con tasas considerablemente mayores de infarto de miocardio, siendo un factor de riesgo añadido como lo es la hipertensión o como lo es el colesterol. Hay una asociación americana, la Asociación Americana del Corazón, que de hecho ha incluido eso de tener un sueño reparador en la lista de las 8 cuestiones esenciales, dicen ellos, para cuidar la salud cardiovascular, junto a la dieta adecuada, a la actividad física, a no fumar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que la prevención siempre es insuficiente y las enfermedades cardiovasculares ahí están, han venido a quedarse y son la principal causa de muerte en el mundo. Por eso vamos a hablar con don Adolfo Albistur, Protege tu Vida, que es una de esas personas que está ojo a visor mirando todas esas estadísticas. Efectivamente, porque las estadísticas son muy duras, ¿no? Has comentado pues, todos estos casos que ocurren, pues, a veces por falta de sueño, por colesterol. O sea, tenemos en nuestro ambiente el estrés, también es una de las cosas importantes, sí, ¿no? Para que el corazón sufra, ¿no? Y cuando un corazón sufre, puede llegar un momento que se para, hay un infarto y se para, ¿no? Y en ese momento ahí ya no hay prevención, ahí lo que hay que hacer es actuar rápidamente, ¿no? Para que los espectadores sientan un poco lo que ocurre, es decir, cuando tenemos un infarto agudo de miocardio, hay una obstrucción en nuestro corazón en ese momento manda una señal al cerebro, el cerebro dice, oye, aquí está pasando algo gordo, y las glándulas suprarrenales lanzan muchísima adrenalina, cortisol, etcétera, a todo el cuerpo. Eso hace que el corazón se ponga a fibrilar, es decir, empieza el músculo cardíaco a vibrar, ya no lanza sangre, y en ese momento la única solución que hay es pararlo y que vuelva a latir. Por eso hay que desfibrilarlo con el desfibrilador, hay que pararlo y que vuelva a latir, porque si no hacemos eso, a los 5 minutos nuestro cerebro se empieza a dañar y a los 10 minutos se muere. De ahí la importancia de tener un desfibrilador cerquita para que en estos casos podamos usarlo y que los servicios de emergencia, cuando lleguen, encuentren una persona viva, porque en el 95% de los casos a Xavier no pueden hacer nada, es decir, se encuentra una persona que está totalmente ya muerta, ¿no? 30.000 casos de muerte súbita o víctima de infarto en España al año, ¿no? Eso es 30.000, fuera de lo que son los hospitales, prácticamente estamos hablando de 100 diarias, 95% de los casos el servicio de emergencia no puede hacer nada y 8 de cada 10 en nuestra casa nos ocurre, con familiares, con nuestros seres queridos, que evidentemente llaman al servicio de emergencia, pero cuando llegan pues es muy difícil hacer algo. O sea que hay que estar armados frente a eso. Eso es, tenemos que estar armados. Nosotros siempre decimos que, que como mínimo en la comunidad de vecinos tengamos un desfibrilador, si no en nuestra casa, porque muchas veces la gente lo compra para su casa y dice, bueno, pues yo ahora me voy de viaje, voy a cualquier sitio, o soy una persona que hace excursiones al campo, pues me lo llevo, ¿no? Pero mínimo en la comunidad de vecinos, igual que tenemos extintores, tengamos un desfibrilador, pasa algo, vamos rápidamente a por él, actuamos, la persona la tenemos viva para que lleguen los servicios de emergencias y la salven, ¿no? Y otro lugar también importante, Xavier, son los centros de trabajo, ¿no? Sí, donde pasamos muchas 8 horas y, oye, mira, pues ahí yo creo que debería de estar, como en algunos otros países regulado, que prevención de riesgos laborales tuviera un desfibrilador para que se pudiera utilizar. Son 2 lugares que cubriríamos mucho espacio de nuestro tiempo diario para que si nos ocurre, que por desgracia ocurre, 100 muertes diarias, pues podamos actuar. Te he oído decir en alguna ocasión algo que me ha impactado, que eso lo podríamos reducir, esos 30.000 a la mitad. Claro, porque en los países del entorno donde existen, en los centros de trabajo y en las comunidades de vecinos, en vez de ser un 95% al que no salvan, es un 50%, porque encuentran mucho más desfibriladores. Con lo cual, tú fíjate, 30.000 muertes, pasar a 15.000 vidas salvadas en un año, sería maravilloso, claro. Maravilloso, sí señor. ¿Dónde podemos adquirir el desfibrilador y con qué ventajas? Bueno, pues tenemos un número de teléfono, también hay una página web que está muy interesante, protegetuvida.eu, que podéis ver casos, etcétera, pero un teléfono que es gratuito y además a los espectadores de Redacción Abierta y del Toro Televisión tenéis 2 grandes ventajas. Por un lado, os hacemos un 30% de descuento en la compra
y además os regalamos un antiasfixias, ¿no? Que para un atragantamiento va muy bien para sacar esa comida, ese cuerpo extraño. Esto para vosotros... Que también se muere alguna gente con eso. También, evidentemente. Mira, pues la estadística son 5.000, 6.000 al año, o sea, 2-3 diarios, o sea, que no está mal tampoco. Con lo cual, esto gratis para vosotros y el 30%. El teléfono os animo a que llaméis ahora para que sepamos que sois vosotros, los espectadores de Redacción Abierta, y que tengáis esas dos grandes ventajas. Una de las cosas que mucha gente dice, uy, pero eso debe ser muy complicado de usar. Para nada, es decir, está súper preparado para que realmente una vez que haya que usarlo, nosotros lo sacamos, fíjate en lo que se queda y a partir de ahí apretamos un botoncito, se pone a hablar. Paciente adulto, solicite asistencia médica. Y en 2 pasitos te dice que saquemos que aquí hay unos electrodos, que los coloquemos en el pecho y ya está. Él se encarga ya, monitoriza, ve cómo está ese corazón. Si es necesario, nos dice que pulsemos al botón del corazón, que no, aunque le pulsáramos, no va a hacer nada, es decir, nunca podemos hacer daño y ya está. O sea, discrimina la máquina automáticamente si precisa de desfibrilador ese corazón o no, es otra cosa. O no precisa y además todo queda registrado en un chip. No tiene mantenimiento, cada 4 años lo que es cambiar la batería, no hay que cargarlo en ningún sitio, lo único que tenemos que tener es saber dónde está situado para que podamos cogerlo rápidamente. Y con eso, pues salvar nuestra vida o la de algún ser querido. Efectivamente. No se me ocurre una compra mejor. Gracias. Adolfo Albistur, un placer enorme tenerte en el programa y que nos cuentes estas cosas porque tenemos que llegar a ese entendimiento, hay que bajar a 15.000 si es posible hacerlo. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Bueno, yo les tengo que hablar de cosas políticas, guión económicas y de esas historias. Lo primero, sigue el enfrentamiento entre el Gobierno y Ferrovial. Ya saben que esta compañía constructora tenía agrupado su negocio europeo en Holanda y ha decidido mudarse, dejar de estar en la bolsa española, dejar de tener su sede central en Madrid y llevársela a los Países Bajos. Para el Gobierno siempre está con la mosca en la nariz de que esto lo hacen por obtener ventajas fiscales. La compañía dice que no. La compañía dice que lo que quiere es poder estar en la bolsa de Nueva York y poder tener unas condiciones, digamos, internacionales más propicias, que son las que en este caso parece que les brinda esa sede en el Reino Unido. Quiero que escuchen atentamente lo que pasó en nuestro país cuando empezó esta crisis de Ferrovial. Escuchamos a la vicepresidenta Yolanda Díaz decir lo que ahora van a oír. Me dirijo, sí, a los accionistas de esa empresa, que reconsideren esta posición y, por supuesto, espero que desde el Ministerio de Economía se adopten las medidas que sean menester para evitar que esto se produzca. Creo que esto no es ser españoles. Ser español, ser española es defender la permanencia en tu país. Paso a paso. La han hecho caso. Uno de los accionistas, no de referencia, pero sí un accionista, y como todo en estos tiempos importantes, el Fondo Soberano Noruego Norges, ha dicho que en la Junta de Ferrovial, que tendrá lugar el jueves, se va a pronunciar en contra del traslado, ante la advertencia del Gobierno. Segundo, la empresa recibió ayer por la tarde una carta de Hacienda en la que viene a decirles, lo voy a decir en idioma coloquial, arrieritos somos. Les dice, oiga, que no es verdad que no se pueda estar en la bolsa de Nueva York. Si acaso ya lo vemos en el futuro. Y lo importante, vamos a iniciar un proceso de observación de Ferrovial a ver si nos tienen que devolver algunas ayudas que hayan podido tener de carácter público en el pasado o si, en fin, alguno de los contratos públicos que tuvo Ferrovial es reprochable por algo, lo cual se llama advertencia, que viene un estacazo fiscal. Así son las cosas y desde luego con ese tipo de actuaciones va a ser difícil que este Gobierno, que por cierto les está diciendo a estos empresarios que no son patriotas por no quedarse aquí, cuando producen este Gobierno una inestabilidad para los empresarios muy significativa, que hace que hoy es Ferrovial, pero quién sabe si mañana no será otra gran compañía del IBEX la que tome el mismo derrotero. Marchar de un país donde las leyes son francamente arbitrarias. Lo hemos visto con los bancos, con las eléctricas y lo hemos visto con un montón de cosas. O sea que no sé si habrá o no ventaja fiscal para mudarse a los Países Bajos, pero cambiar de gobierno sí que me parece un objetivo, pues si uno quiere estabilidad
quiere que su compañía sea competitiva y quiere en el futuro endeudarse, es mejor estar en los Países Bajos que en España. ¿Por qué? Pues porque la prima de riesgo de las compañías del IBEX va a ser peor, significativamente peor en el futuro próximo que la que tengan las compañías de la bolsa de Ámsterdam. Eso está más claro que el agua. Y el gobierno es muy torpe. Bueno, dejando de lado esto, me gustaría entrar en conversación con don Carlos Berbel, que es director de Confilegal, al que ya veo ahí en pantalla. Muchas gracias, Carlos, por atender nuestra llamada. Tengo algunas preguntas para usted, como suele decirse. Siempre es un placer, Javier. Bueno, vamos allá. Parece que el Consejo del Poder Judicial está a punto de publicar un balance oficial, entre comillas, de los beneficiados por la ley del solo sí es sí. ¿Qué espera usted de esa comunicación del Consejo General del Poder Judicial? ¿En torno a 800 certificados oficialmente? O 1000, quizá, y llegar a 100 a lo mejor los que han sido escarcelados. Yo creo que ha sido un error el retrasar, el hacer público los datos, porque al fin y al cabo lo único que provoca eso es desconfianza, ¿no? Pero vamos, a mí no me gustaría llegar a los 1000 beneficiados. Y además es un efecto que va a durar durante los próximos 3 a 5 años, más o menos. Esta ley sí son 3 a 5 años hasta que se pase todo el efecto de sus decisiones, su implementación, una palabra. O sea, vamos a ver, la hipótesis razonable, no es una especulación sin sentido, sería que en el 28 de mayo, cuando seamos convocados a las urnas, estemos ya con 1000 casos reconocidos oficialmente, ¿no? Por ahí, más o menos. Date cuenta que hace 10 días, más o menos, que no se ha informado, que no se ha informado tanto los beneficiados como los escarcelados. En 10 días ocurren muchas cosas, ¿no? De todas formas, fíjate, Javier, el Tribunal Supremo ha hecho público hoy justamente que entre el 6 y el 7 de junio han convocado un pleno para abordar 20 recursos de casación sobre la implementación, la aplicación de la ley del solo sí es sí, en el que evidentemente se van a dejar las cosas claras desde el punto de vista del Supremo. Yo creo que, a ver, posiblemente me hagas esta pregunta. Yo creo que toda esta polémica que está montando Podemos es una polémica buena. Es decir, lo que está haciendo el gobierno en estos momentos es enmendar un error que había habido, que ha llevado a todo esto, y yo creo sinceramente que es el buen camino. Lo que Podemos y sus socios de Bildu y de Esquerra Republicana están planteando o están centrándose en algo que está aceptado por el gobierno, que es el tema del consentimiento. Nadie ha puesto de entrada de juicio el consentimiento. El consentimiento es la piedra angular, no solamente del gobierno, el consentimiento es la piedra angular del Tribunal Supremo. Es decir, si no hay consentimiento, hay violación. Por lo tanto, están tratando por todos los medios, desde mi punto de vista, es de alguna forma difuminar la responsabilidad de lo que ha ocurrido. Que la chapuza monumental que significó esa ley, en definitiva, por decirlo. Esa es la razón principal de por qué ahora mismo están dándole vueltas a la historia cuando lo que está haciendo el Partido Socialista y el gobierno en estos momentos, y que tendrá que pactarlo con el Partido Popular, es ni más ni menos, a grandes rasgos, volver a la tipología de penas que había antes de la ley del sí es sí. Bueno, ahí quería yo llegar. Ayer, movido por la curiosidad, estoy seguro que a usted le pasó parecido, yo le quise echar un vistazo a las enmiendas que había propuesto Unidas Podemos a esa reforma que propone el gobierno, y para mi sorpresa lo que vi es que, tal como formula el horizonte penal de los violadores y de los agresores sexuales, etcétera, etcétera, ahora Podemos quiere penas incluso más elevadas que las que en su reforma definía el Partido Socialista, lo cual nos deja, a mí por lo menos me deja completamente en la incomprensión absoluta de ese movimiento de Unidas Podemos, que no ha reconocido nunca que la ley fuera un fracaso. No, claro, además ellos plantean, fíjate, para que nos entendamos todos, convertir la violencia en un agravante. Esto provocaría sumar la pena de agravante al tipo básico, con lo cual pasaríamos prácticamente de 12 años a 15 años. Esto va contra
contra todo tipo de planteamiento ideológico que ha llevado hasta ahora a Podemos. Es decir, esto es un planteamiento punitivo. Yo creo, sinceramente, yo he estado viendo la propuesta del Partido Socialista y también la propuesta de Podemos, y es bastante razonable, muy razonable lo que está planteando el PSOE en estos momentos, que es volver a la seguridad que había antes. Pero, insisto, los efectos de la ley del sí es sí se van a dejar sentido ante los próximos 3 a 5 años. No hay... Y además, hay otra cosa que está muy clara también. Yo estaba también hablando con algunos magistrados del Tribunal Supremo sobre esto, lo que estaba viendo y demás, y yo creo que va muy en la línea de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el tema de la ley del solo sí es sí. Quiere decir que es totalmente razonable, o que intenta de alguna forma es enmendar un gran error que se cometió con la aplicación, con la aprobación de esa ley. No tenía que haberse salido nunca. De hecho, ahí me contaban concretamente que Patricia Foraldo, que era catedrática de Cádiz, que estaba detrás de la reforma, que fue la gran asesora y demás, me contaban que incluso ella había rectificado y había reconocido que había sido un error. Pero parece ser que Podemos no quiere reconocer ese error y sigue dándole vueltas a la cosa en torno al consentimiento, a la violencia, etcétera, etcétera, cuando lo que hay ahora mismo en estos momentos sobre la mesa pues es la reforma más razonable que se puede encontrar al desbarajuste este. Bueno, se acerca el día en que esas enmiendas se tengan que votar y prospere o no la reforma que propone el Gobierno de esta ley. Lo digo porque, bueno, pues tampoco parece que Moncloa esté propiciando un acuerdo con el Partido Popular para que les voten esa reforma y ya no haya dudas. Pero lo lógico sería, próxima semana tiene que debatirse esta propuesta y demás en la Comisión de Justicia. Luego va el 20 de abril al Pleno del Congreso de los Diputados, con lo cual el Partido Socialista y el Partido Popular tendrán que entenderse, porque evidentemente sin Podemos y sin Esquerra Republicana y sin Bildu, pues no suman la mayoría que necesita el Partido Socialista. Por lo tanto, tienen que entenderse. Yo creo que tiene que haber, de alguna forma, una llamada a la lógica y a la responsabilidad por parte de los dos partidos para que cierren de una forma definitiva este desbarajuste que hemos vivido en los últimos, desde el pasado mes de noviembre, que parece cuando entró en vigor. Yo creo que a mí lo que me sorprende, Javier, es que nadie antes en el gobierno, ni en sus socios y demás, se hubieran dado cuenta de este desastre, de que nadie hubiera calculado justamente que en la nueva formulación de las penas y demás, pues podría lugar a que dentro de pocos más de 1.000 personas se han beneficiado y casi 80, 90 pues se han visto la luz antes. Eso yo creo que nadie en la izquierda se lo pensaba en ningún momento. Ha sido un gran error, un tremendo error, un escándalo muy parecido al escándalo que se produjo con la sentencia de la manada, ¿te acuerdas? Pues este ha sido un escándalo mucho mayor, porque el efecto pues ha sido un tiro por la culata, directamente por definirlo de alguna forma. Sí, sí. Don Carlos Berbel, muchas gracias por su tiempo, le agradezco mucho su intervención en el programa y le mando un fuerte abrazo. Un placer. Hasta pronto. Bueno, seguramente una de las cosas, de los despropósitos pues que ustedes ya conocen, es la imposición por parte del Gobierno de ideas feministas y de ideas de educación sexual en la educación infantil. Cuidado. En fin, empiezan a verse ya los formateos de eso cuando llegan a los centros educativos infantiles y hay mucha gente quejosa. Nos lo cuenta Marien Vallejo. El feminismo parece que sigue avanzando y está llegando a todos lados, incluyendo la educación, pero también las empresas. Con la nueva ley de educación se han introducido varias y polémicas asignaturas o actividades. Una de ellas es Educación en Valores Cívicos y Éticos, una asignatura que, según el Ministerio de Pilar Alegría, tiene como finalidad permitir que los alumnos de secundaria tomen conciencia de las distintas formas de discriminación que sufren las mujeres. Esta materia implica además el rechazo a los estereotipos que supongan discriminación
discriminación, rechazo también a la violencia y prejuicios y crítica a los comportamientos sexistas. Y esto no es todo, porque Igualdad propone ahora un trato de favor en los contratos con la administración pública a todas aquellas empresas que utilicen el lenguaje inclusivo. ¿Y cómo? Pues según la guía del Instituto de Mujeres, incrementando el número de ellas, mejorando sus condiciones, eliminando la desigualdad salarial y, atención, empleando a mujeres en sectores masculinizados. Un feminismo el que defienden los socialistas y Podemos, que cada vez llega más lejos. Bueno, y si hay desarreglos en lo que toca el feminismo y la educación sexual en fases infantiles de la educación, también los hay en la aplicación de la ley trans. Esta ley está aportando nuevos desarreglos completamente inexplicables, pero que están sucediendo. Nos lo cuenta Gabriel Serrano. La ley trans de Irene Montero sigue dando de qué hablar y parece que va a continuar así. Ahora un hombre acusado de acosar a su expareja se cambia de sexo y alega que no es violencia de género. Se ha producido en Alicante y en el momento que esta persona fue acusada era hombre, pero ahora que es mujer, ¿qué ocurre? Las autoridades han recurrido al Tribunal Supremo para saber cómo proceder en el asunto. La Fiscalía de Violencia de Género espera una respuesta, pero en principio durante el juicio no influirá esta decisión. Así debería ser, ya que cuando cometió el delito su condición era de hombre. Supuestamente incumplió una orden de alejamiento y cometió otros delitos. Como ya contamos, mucha gente se está beneficiando del cambio de sexo, lo que conlleva a no saber cómo actuar, ya que pensaban que no iba a ser un problema, pero es muy diferente. La realidad es que esta nueva ley trans está ocasionando muchos problemas, tiene varios frentes abiertos y es el problema cuando se hace una ley de carácter puramente ideológico. Bueno, y hablemos de la ley de vivienda, que amenaza con ser otro frente entre las de Unidas Podemos y los del sachismo. ¿Por qué? Esta ley está recién aprobada. Está recién aprobada, sí, pero como las elecciones vienen cerca, ahora resulta que los de Podemos pretenden reformarla de urgencia, pues para escuchar a los que peor lo están pasando. Suena a respuesta de enfado. Recordarán que cuando se presentó esta ley de vivienda escondieron a Belarra y pusieron a Yolanda Díaz para que presentara algo que no era de su competencia. Pues suena todo esto a enfado de quien ha sido preterido frente a quien quiere impulsar a Yolanda Díaz. No son pocos precisamente los pactos que el gobierno de coalición ha llevado a cabo en estos casi 4 años que llevan de legislatura. Sin embargo, parece que todavía quedan más. Una de las principales propuestas de la formación morada eran los alquileres. Y es esto lo que podría ser el nuevo pacto, un nuevo pacto que podría estar listo antes del 28M, fecha clave para el gobierno. Que es urgente aprobar la ley de vivienda lo más rápido posible. La posibilidad de revalidar el gobierno de coalición y de tener buenos resultados el 28 de mayo pasa por aprobar la ley de vivienda, además de otras normas. PSOE, Podemos y Esquerra serían los partidos que preparan esa nueva ley, la cual podría incluir desde 600 millones de euros para vivienda de alquiler social hasta 10.700 viviendas públicas asequibles en Madrid. Y es que llama bastante la atención, por otro lado, la edad a la que los españoles se independizan. El 64% de los jóvenes de entre 18 y 34 años en nuestro país siguen viviendo con sus padres, y todo apunta a que para el año 2030 este porcentaje incluso empeorará. Y es que el paro juvenil, que es el más alto de toda la zona euro, la inflación y en general la situación económica de España provoca que estos datos sean cada vez peor. Sin duda estamos ante uno de los puntos débiles del gobierno, que quiere dejar cerrado de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales. Y vamos a hablar de Zaragoza porque hay una polémica abierta importante a propósito de los patinetes eléctricos. Resulta que un joven ha atropellado a una septuagenaria en la capital aragonesa y que hace muy poco tiempo otro joven podría haber sido el primer conductor de patinete eléctrico que da con sus huesos en prisión. Se produjo este anterior accidente, pues causó la muerte a un hombre de 79 años. Descubrimos todos que la información sobre el asunto de los patinetes no ha llegado a sus propietarios o a sus usuarios y que en ese caso el joven que causó la muerte de este hombre de 79 años circulaba sin seguro. Así es que le hemos pedido a Gabriel Serrano una reflexión en la calle sobre qué opinan los ciudadanos. ¿Hay que prohibir los patinetes eléctricos de alquiler, como han hecho en París? ¿Hay que hacer que las normas de su uso sean más transparentes y mejor conocidas por todos?
Nos lo cuenta Gabriel Serrano. Alrededor de 17 millones de personas en España reconocen ser usuarios habituales de patinetes y bicicletas eléctricas. Nosotros nos vamos a centrar en los patinetes. Un menor ha atropellado a una mujer de 76 años en Zaragoza. En París, por ejemplo, a partir del 1 de septiembre, el uso de estos patinetes estará prohibido. En cuanto a los de alquiler, los de uso personal podrán seguir circulando. Vamos a la calle a preguntar qué piensan los usuarios sobre el uso y la prohibición de estos patinetes. No sé si lo prohibiría, pero luego lo limitaría mucho más en cuanto a circulación, casco, etcétera, porque la verdad es que es bastante agresivo y bastante complicado para conductores y para peatones. Eso hay que fomentarlo. Cuanto más allá, mejor. Y bicis y de todo. Yo no llegaría a prohibirlo, lo que sí haría es que se regulara mejor, porque es verdad que es una forma de transportarte bastante rápida, quien lo usa. Es un medio de transporte más. Sí que hay que igual de alguna forma poner normas, ¿no?, para que no ocurran accidentes o para que esté un poco controlado, pero yo creo que no. La máxima velocidad permitida de un patinete es de 25 km por hora. Si lo supera, se debe matricular, pagar un permiso de circulación y contar con un seguro, además de poseer permiso de conducción tipo B. También es obligatorio utilizar casco de seguridad. Muchos usuarios de este vehículo de movilidad personal no cumplen las normas de circulación y llega a ser peligroso tanto para ellos mismos como para los demás usuarios de las vías. El buen uso beneficia a todas las personas. Bueno, si el programa os está gustando, tenéis una forma de ayudarnos para continuar haciendo este y muchos otros. ¿Cómo? Pues a través de enviar un SMS al número 28088, que es una nueva manera de expresarnos vuestras simpatías. Además, esto es sumamente barato, no hay truco, ni cartón, ni trampa. ¿Cuánto cuesta ese mensaje? Menos de lo que os costaría invitarme a mí a un café. 1,20 €. Eso es lo que cuesta el mensaje. Y así es que esperamos que utilicéis este nuevo sistema para apoyarnos y os animéis y mandéis muchos SMS. Estamos aquí de vuelta. Si ustedes, que son pues espectadores inteligentes, han llegado a la conclusión de que este país necesita medios de comunicación que cuenten la verdad y no lo que quiere Pedro Sánchez, si ustedes han llegado a la conclusión de que somos fundamentales para alimentar una corriente de información y de opinión distinta a la de los poderes que controla Pedro Sánchez, que controla Pablo Iglesias y que controlan algunos otros, pues oiga, ustedes lo que tienen que hacer es ayudarnos, apoyarnos. Nosotros les necesitamos a ustedes como público receptor de nuestros mensajes y ustedes necesitan un medio de comunicación veraz, serio, competente y que diga las verdades. Y aquí las decimos como puños, dicho sea de paso. Así es que, ¿qué tal si reflexionan y entran al Club de Amigos del Toro Televisión? Les van a pedir una pequeña suscripción para entrar en ese club, donde hay unas ventajas que ahora les voy a contar, unas ventajas porque están promoviendo actos de carácter cultural casi a diario. Por ejemplo, mañana miércoles vamos a continuar con nuestra ruta de castillos con María del Mar Cristóbal. En esta ocasión nos detendremos en los castillos más significativos del País Vasco, Navarra y Aragón. El jueves tenemos una cita con el gran arquitecto Carlos Lamela, y disfrutaremos de una tarde inolvidable porque nos va a contar el proyecto Canalejas, del que es el gran autor y que va a ser o está siendo ya el nuevo ícono de Madrid. El martes día 18 viajamos al pasado, a lugares de leyenda, a la comarca de Las Urdes, de la mano de un experto, Paco Huertas. Le hemos tenido aquí en el programa contando algunos de los detalles de lo que va a constituir su charla. Y tenemos pensado también para el viernes 21, anímense porque esto está muy bien, visitas guiadas al Palacio de Cibeles para los que se inscriban. ¿Cómo hacer todo esto? ¿Cómo inscribirse en todas estas cosas? Pues tienen que contactar con la página web del club, agenda, y ahí lo verán, es muy fácil. O pueden llamar para informarse, que es lo más fácil del mundo, 91 6162 464. Y no solo piensan en actividades culturales, es que los amigos del Club del Toro Televisión también piensan en algunos regalos, por si acaso están en la tesitura de tener que buscar algo
para complacer a alguien próximo. Este regalo son los relojes manuales que proponen en el club para hombre o para mujer. Eso no importa. Como ven ahí en pantalla, tienen caja de acero inoxidable, pulsera de silicona, cristal mineral recubierto de zafiro y dial luminiscente para poder verlo en la oscuridad. Además, goza de las funciones para ver el mes y el día de la semana. Son relojes sumergibles hasta 100 metros y tienen garantía de 2 años. Así es que si necesitan algún detalle técnico adicional, pues no tengan la menor duda, llamen al Club de Amigos y ahí les darán cumplida información que pues pueda decidirles positivamente en favor de estos relojes. Bueno, quiero hablar con don Daniel Portero, que es presidente de Dignidad y Justicia y buen amigo desde hace muchos años. Muy buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Javier. Gracias por dedicarnos unos minutos. Quería comentar contigo varios asuntos, sobre todo 2. Hoy ha habido un varapalo del Tribunal Supremo para con una sentencia que produjo la Audiencia Nacional, concretamente el juez de Prada, y que afecta a la etarra Amboto. La absolvía concretamente a Soledad y Paraguirre. ¿Y de qué la absolvía? La absolvía de un asalto con granadas a una comisaría en Oviedo que tuvo lugar hace ya muchos años, en 1997. ¿Por qué de esta decisión del Tribunal Supremo? Pues al Tribunal Supremo le parece, lo voy a decir coloquialmente y con todo el respeto debido, le parece infumable que hayan absuelto a Amboto dejando de lado algunas pruebas como un informe que realizó la Guardia Civil y como las declaraciones de otro terrorista condenado por estos hechos que sitúa a Amboto pues, en la cúspide pensante de quien produjo ese atentado. Así es que el Tribunal Supremo le dice a la Audiencia Nacional, cojan de nuevo este caso, rehagan la sentencia y tengan en consideración estas pruebas, y a mí me parece esto muy insultante, porque parece que alguien está en la Audiencia Nacional pues, conspirando para que algunos etarras resulten absueltos de sus fechorías. Pues sí, tristemente el juez de Prada, su trayectoria no es precisamente la más brillante para el ejercicio de la justicia, porque siempre parece que está a favor de los que han roto con la democracia, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, y siempre va en contra de aquellos a los que él ideológicamente no son afines a él mismo, ¿no? Me refiero a la famosa sentencia en la que pues, de alguna forma hizo dinamitar el gobierno de Mariano Rajoy en el año 2018, ¿no? Aquella sentencia que ya el Supremo anuló también. Es decir, que este juez ya se ha cubierto de gloria y no bendita precisamente, sino de la peor, ¿no? Y bueno, no son los... Vamos, yo es que pienso que este juez no debería dictar sentencias en la Audiencia Nacional en los asuntos de terrorismo, por la sencilla razón de que ya ha hecho varias, digamos, mesas redondas con los etarras, con los abogados de los etarras, y tiene una cierta complicidad, como se ha demostrado en ciertas mesas redondas, en donde pues claramente se le ve pues, sorprendentemente una actitud muy favorable a los terroristas de ETA, ¿no? Como si no hubieran hecho nada, como si tuvieran que reinsertarse sin cumplir sus condenas. Y lo que más me preocupa, ¿no? Que es un juez que, bueno, que a día de hoy pues, está, me parece, en la sección primera, y la sección primera es la que se encarga de los terceros grados y libertades condicionales de los presos de ETA, lo cual me deja muy preocupado, ¿no? Porque ahí ya tenemos un elemento en contra, ¿no? Un elemento porque bueno, es que nunca han dictado nada a favor, bueno, no a favor, sino haciendo justicia, ¿no? Que al fin y al cabo lo que le ha dicho el Supremo. El Supremo ha dicho, repite usted el juicio, que oiga, que aquí se le ha olvidado todo. No sabemos si intencionadamente o no. Sí, sí. No quiero ni pensar lo que hubiera pasado más recientemente. Si todo esto se suscitara ahora, pues no hubiera tenido el predicamento que tuvo y el recurso de la Fiscalía contra la absolución de la etarra Amboto. No estoy muy seguro de que si se produjera ahora una absolución de ese nivel, de ese rango, la Fiscalía actuaría del mismo modo que lo hizo y que, como hemos visto, pues ha significado que el Supremo
corrija, enmiende a la Audiencia Nacional y le diga, oiga, haga el favor de tener en consideración estas pruebas, ¿no? ¿Tú crees que ahora pasaría lo mismo? Desgraciadamente no. No. Bueno, a ver, hay fiscales muy profesionales en el Tribunal Supremo, evidentemente, y yo voy a defenderlos al 100%. Conozco también a bastantes, muchos son compañeros de mi padre, pero ellos están sometidos a una presión política nunca antes vista. Nunca. Y ellos mismos lo dicen, no solamente en el Supremo, sino también lo dicen en la Audiencia Nacional, también lo dicen en las audiencias provinciales, incluso en los juzgados. O sea, la presión política ideológica que ejerce Sánchez está cumpliendo con aquella frase que ya dijo un periodista, ¿no? El fiscal general de quien depende de mí, ¿no? Pues ya saben ustedes quién manda en la Fiscalía General. Está haciendo real cuando la Fiscalía, el principal principio que tiene es el de la legalidad, la aplicación de la ley y punto. La imparcialidad, que es otro principio básico, y luego el temible jerárquico, ¿no? El jerárquico, que es el tercer punto de ese triángulo, donde verdaderamente algún día me encantaría que se eliminara del estatuto fiscal la jerarquía. No sé si se nos ha perjudicado el sonido de la comunicación contigo, Daniel. Bien, creo que lo recuperamos. Yo te quería preguntar, a propósito de que se ha culminado el procedimiento de llevar al País Vasco a los terroristas que cumplían prisión en diferentes lugares de España. Y eso, oh sorpresa, está condicionando que como son tantos, pues no caben, y el propio gobierno vasco, que ahora pues asume las funciones de controlador de esos pues terroristas, esté expulsando a otras cárceles españolas a presos comunes para dar cobijo a los etarras adecuadamente en las cárceles vasco-navarras. Bueno, pues en fin, era algo evidente que realmente esto ya tendría que haber hecho que saliéramos a la calle todos a protestar contra estas fechorías que lleva cometiendo Sánchez y sus acólitos y, digamos, sus peseteros, por llamarlos de alguna forma, porque lo que quieren es dinero a cambio de sus votos, ¿no? Y para tener ese dinero necesita llevar a los presos de ETA al País Vasco, a los asesinos antes que los presos comunes. Y como ya no caben en las cárceles del País Vasco, pues a los presos comunes los echan del País Vasco, aunque sean del País Vasco. Lo del acercamiento de los presos vascos, esa flechita, esa banderita, era de broma, tenía que haberse dicho acercamiento de los presos de ETA o de los presos asesinos al País Vasco. Están blanqueando de una manera la historia de ETA esta gente que Dios quiera que las siguientes elecciones no los veamos más a Sánchez y a todos estos que son sus socios. Porque el siguiente paso que van a dar es ceder las competencias judiciales y del Ministerio Fiscal. Es decir, que ya no depende de la Audiencia Nacional, sino que depende del TSJ, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco o de los juzgados de allí, en donde ya los jueces son elegidos directamente por los políticos vascos, ¿no? O sea, los que gobiernan. Eso es lo que pretenden. Esa es la siguiente jugada. Eso es el año 2024, los presupuestos del 2024. Por eso tenemos que, de alguna forma, hacer todo lo posible para que Sánchez no siga en este gobierno. Pues ya no es felón, es traidor a los principios de los españoles, no de las víctimas del terrorismo. Es traidor a todos los principios de los españoles. Es capaz de vender, no sé, cualquier cosa a cambio de quedarse en la Moncloa, ¿no? Y lo está demostrando, como se está viendo. Bueno, aquí también hay buena parte de culpa del gobierno vasco, que quería tener a los presos de ETA en sus cárceles, pero que les niega el derecho a estar cerca de su lugar de origen a los presos comunes, que es algo... Bueno, ya, pero eso es como hizo Pilatos con Jesús. Se lavó las manos, ahora que ha pasado la Semana Santa, se lavó las manos y dejó, por poner la analogía, a los vascos que hicieran el trabajo sucio, ¿no? Y eso es lo que ha hecho Sánchez. Se ha lavado las manos, los ha dejado en el País Vasco y el tercer grado de la... Y yo he cumplido, ¿no? Sí, sí. Daniel Portero, mil gracias por tus... Sí. No sé si te interrumpo o si se entrecorta el sonido. No, perdona, Dime. Javier, es problema mío. Vaya, nos ha vuelto a jugar... ¿Me oyes? Perdona, sí. Ahora. No, yo creo que ya, si Dios quiere, creo que
terminar. Pues eso, no, que es la realidad, es lo que está pasando. Se lavan las manos el gobierno central a cambio de que el Partido Nacionalista Vasco haga el trabajo sucio. Esta es la realidad, Javier. Sí, sí. Y es lo que está ocurriendo. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus explicaciones que han sido debidamente recogidas por nuestros espectadores. Un placer enorme tenerte en el programa. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abriremos la mesa de análisis político que hoy baja bien revuelta, por cierto. Bueno, pues son las 8:14 jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político y les presento a nuestros invitados. Don Jorge Rodrigo, vicesecretario electoral del Partido Popular en Madrid. ¿Qué tal, muy buenas Javier? tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Todo encantado. bien? Todo muy bien y encantado de estar aquí. Don Manuel Pino, eminente jurista y vicepresidente del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Y gracias por invitarme al programa y ya incorporados. Después de Semana Santa. Es una Semana Santa muy bonita, con buen tiempo, ¿eh? Ha salido toda la gente a la calle y todas las hermandades, que están muy contentas. Han salido a procesionar todas, ¿eh? Bueno, la del Rocío no tanto por lo de la TV3 catalana, pero bueno, ya se... Pero ya te hablo del sur, donde sí. está todas muy activas, ¿eh? Bueno, os voy a dar un alegrón porque vais a ver cómo la gente se entera de las cosas. La gente se entera de las cosas. Luego va Sánchez a Segovia, a Mislata, mira que tienen poco que ver, Segovia y Mislata. ¿Y qué se encuentra? Abucheos, pitidos, en fin, de todo menos bonito. Incluso algunos le dicen, ¿cuánto has cobrado tú de Marruecos? Que eso debe ser para el engreído del presidente del gobierno, eso tiene que ser muy doloroso. El presidente del Senado de Marruecos ha declarado que llegará el día en el que van a recuperar las dos ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla. Se produce un mes después de la reunión de alto nivel entre España y Marruecos. Margarita Robles, ministra de Defensa, ha respondido. Pues al presidente del Senado de Marruecos yo le diría con absoluta y total contundencia. Ceuta y Melilla son españolas, tan españolas como Zamora, como Palencia o como cualquier ciudad que éste quiera. Son españolas y no hay nada más que discutir sobre ese tema. Yo he estado recientemente en Ceuta, en Melilla, y me siento muy ceutí, me siento muy melillense porque me siento muy española. En la declaración conjunta firmada en la reunión por ambos gobiernos se obvió la soberanía de Ceuta y Melilla y no se comprometió un calendario para la reapertura de las fronteras y la instauración de aduanas. Sánchez también consideró la iniciativa de autonomía marroquí como la base más seria, realista y creíble para el territorio del Sáhara. En un acto del Partido Socialista, el presidente fue abucheado por su posicionamiento sobre el territorio. Sí. Bien, luego... Bueno, eso no es así. No es así. Bien. ¿Podemos continuar nosotros? Bien. Compañeros y compañeras, nosotros no insultamos a nadie. Defendemos nuestras posiciones con respeto y con educación. Eso es lo que hacemos. En otro acto del partido en la Comunidad Valenciana ocurrió también esto. Para transformar aquello que no nos gustaba. Yo, si quieres, si te entiendo, te contesto. Si te entiendo, no. Bien, fijaros. El cambio de postura de Sánchez puede salir mal a España. Los acuerdos pueden volverse en contra. No son críticas de ningún ultraderechista, más bien parece gente con años de apoyo a la causa del Polisario, y eso siempre ha estado muy cerca de la izquierda radical española. Esos son los que le dicen a Sánchez ahora, ¿cuánto has cobrado de Marruecos? Esos son los que le lanzan esos improperios, ni socialista, ni obrero, ni español. Pino.
Javier, el asunto del cambio de posición española en lo del Sáhara es que no tiene un pase. Lo de la carta aquella de una decisión unilateralmente tomada por el presidente del gobierno, sin informar ni a la oposición, ni al Parlamento, ni al jefe del Estado, que aparece una carta cambiando de posición la política exterior española. Los viajes continuos que están haciendo allí políticos del entorno del PSOE. Ha ido hasta Bono para ponerle un premio. Bono ha ido por ahí también a investigar. Vamos a Tino, creo que voy ahora a Zapatero. Está la Trujillo, es ministra también, hablando de estas cosas. Hay un movimiento, no me digas por qué, hay un movimiento de hacer trabajos para Marruecos en perjuicio de los intereses españoles. Desde el cambio de política, no solamente los problemas que nos trae con Argelia, sino que ahí hay una cosa no explicada, que no tiene razón de ser, de que este país, la ciudadanía no sepa qué ha pasado para este giro. Mire usted, ¿por qué ha hecho este giro? ¿Eran por los teléfonos? ¿Era porque había otros asuntos? ¿O por qué ha hecho usted este giro ignorando a todos, como una decisión de un autócrata? Solo él, sin contar con nadie. Y claro, pues que le hagan preguntas y le cuestionen, es que el tema, Javier, el tema es muy gordo, y que siga aquí todo el mundo de espectador en una decisión tan flagrante como aquella, una carta que firma este señor por una decisión personalísima, sin contar con el país para nada, ni con la representación de las fuerzas políticas. Pues este lío, que ahora explicaremos con toda claridad y pausadamente, pues viene a salir al paso a un momento clave en el que el presidente del gobierno tiene que ir al Congreso a dar explicaciones sobre su política respecto de Marruecos. Eso es lo que supongo que también duele. Jorge Rodríguez. Claro, yo considero, Javier, que lo que tiene que hacer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es ir al Congreso y dar explicaciones de cuál ha sido o cuáles han sido los motivos por el cual se ha cambiado el criterio en política exterior que desde la muerte del general Franco hemos tenido en España respecto al Sáhara. Lo que no puede ser es que el gobierno de España, en este caso el gobierno de Pedro Sánchez, cambie de criterio en cuanto a esa política exterior, en cuanto a esa política con el Sáhara, y de repente los españoles no sepamos qué es lo que ha pasado o por qué motivos han cambiado esas políticas exteriores. A mí me gustaría, y el Partido Popular ya lo ha pedido en distintas ocasiones, que fuera al Congreso, que es lo que va a hacer si Dios quiere, porque va poco, que fuera al Congreso y que explique realmente cuáles son los motivos por el cual se ha cambiado esa política exterior respecto al Sáhara. El pueblo español siempre ha estado unido, en cierta manera, a todos los saharauis, y sin embargo ahora, pues los saharauis, después de todo lo que ha ocurrido desde que gobierna Pedro Sánchez, pues somos prácticamente un país confrontado directamente con ellos, cuando nosotros siempre habíamos tenido ciertos nexos y ciertos lazos de hermandad con los saharauis, y sin embargo ahora pues no nos respetan, no nos tienen el cariño que siempre han tenido al pueblo español, y es por la nefasta gestión de Pedro Sánchez que ningún gobierno anterior, desde que tenemos democracia, ha hecho una política exterior respecto al Sáhara tan nefasta como actualmente Pedro Sánchez. Ojo al matiz, a los saharauis les tenemos enorme cariño. Los dejamos ahí medio solos, se han tenido que apañar y tenemos responsabilidad frente a ellos como antigua potencia colonial. Ahora, simpatías ninguna para el Frente Polisario. El Frente Polisario ha pasado a la historia como una organización terrorista que ametrallaba pescadores canarios. Sin duda. Y no solo pescadores canarios, sino algunos de los que trabajaban en la minería de fosfatos de fosbucra en el territorio saharaui. Así que las simpatías por el Frente Polisario las ha tenido en este país siempre la izquierda. Sobre todo la izquierda muy radical. En el PSOE había quien sí, quien no, podías encontrar de todo. Del PSOE a la izquierda todos eran muy propolisarios. Recuerdo que Carod Rovira llevaba siempre un anillo polisario. Fíjate tú, Carod Rovira, que tampoco es que sea, no sé si es de izquierdas o de derechas, pero esa es un asunto que ahí queda. Que le pidan explicaciones a Sánchez, gente del mundo de la izquierda, y le diga, has dejado abandonado al Sáhara, ¿cuánto te ha pagado el rey de Marruecos? No es el reproche que le hubiera hecho yo, por ejemplo. Has arruinado el acuerdo con Argelia, nos has metido en una dinámica de comprar gas a un precio que nos está hundiendo, y eso es una irresponsabilidad, hacerlo de esa manera y en ese momento, porque ya la guerra de Ucrania estaba en marcha, no es una cosa que, mira, se hace en un momento, en fin. A lo mejor la gente, ¿qué pasa? Pues la gente, lo que ocurre es que sospecha que es un chantaje, eso que somete a Sánchez a ese tipo de decisiones tan
copernicanamente diferentes, ¿verdad? Bueno, y en eso, ahora llegamos a la polémica del día de hoy. Resulta que ayer, aquí lo contábamos, el presidente del Senado de Marruecos, que se apellida Mayara, no me pidáis el nombre porque da igual, se apellida Mayara y es de un partido muy nacionalista marroquí. Y bueno, este tipo que dijo, hoy por cierto dice que él no dijo nada de lo que ayer les contábamos, pero aquí lo contamos con todo lujo de detalles. Lo que dijo este hombre es que llega el momento de pedirle a los marroquíes que viven en España que actúen en favor de las pretensiones de Rabat. Y eso añadía él el siguiente comentario: ha llegado el momento de ganar Ceuta y Melilla sin pegar un tiro. Y estaba sugiriendo la creación de partidos políticos que actúen en las elecciones de España, en esos territorios autónomos, Ceuta y Melilla, que devuelvan o que promuevan la marroquinidad de estas dos plazas de soberanía española. Esto es lo que dijo este caballero, insisto, se llama Mayara. Bueno, y hoy la bronca se ha suscitado en torno, ahí lo tienen, lo publicado en innumerables medios de comunicación en España, lo que dice este presidente del Senado marroquí. Bien, hoy la polémica gira en torno a que del mismo partido que el presidente del Senado marroquí, llamado apellidado Mayara, hay otro que fue y es ministro en el gobierno del rey de Marruecos, que se apellida Nizar, y que pues ha sido recordado por alguien como el que aparecía en la foto en el Congreso de Sevilla del Partido Popular junto a Esteban González Pons. Esta es la foto que recuerda, este es el de, bueno, a Esteban González Pons, supongo que le reconocen. El otro es el invitado de un partido hermano, que es este Partido Nacionalista, que vino al Congreso invitado por el Partido Popular, y aquí se ha armado una bastante gorda, porque esto le parece a Iván Espinosa de los Monteros que tendría que aclararlo el Partido Popular si el partido hermano está, por lo que dice el presidente del Senado marroquí, pues no ha lugar que sea tan hermano. El presidente del Congreso marroquí, el que ha hecho esas declaraciones, pertenece a un partido nacionalista que es aliado al Partido Popular. A mí me gustaría saber qué posición tiene el Partido Popular sobre las declaraciones de un líder de un partido hermano del Partido Popular. Tengo que decir, por una vez, que la ministra de Defensa ha estado clara. Tiene poca credibilidad, claro, porque este gobierno tiene poca credibilidad, pero por lo menos la ministra de Defensa ha estado clara. A mí me gustaría escuchar ahora al Partido Popular, que tiene que decir sobre su socio, su aliado. Y la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, salía al marcaje directo al hombre, diciendo que es implacable el apoyo del Partido Popular a la españolidad de Ceuta y Melilla. Defendemos la soberanía, como no puede ser de otra manera, de Ceuta y Melilla. Y en este sentido el Partido Popular ha sido siempre implacable. Y es una cuestión que está fuera absolutamente del debate. Lo que nos preguntamos es qué posición tiene el Gobierno de España. Porque no hay que olvidar que Pedro Sánchez lo que les dijo a todos los españoles es que él había impulsado unas nuevas relaciones con Marruecos que garantizaban una estabilidad, y lo que estamos viendo es que las relaciones con Marruecos lo que están refrendando es una debilidad. Bueno, lo que no explica es si se equivocó la paloma y en lugar de ir al norte fue al sur, y consideró partido hermano a alguien que no debería haberlo considerado tan hermano. Bueno, desconozco el contexto donde se dio la visita o la foto donde sale Esteban González Pons con este señor, en el Congreso de Sevilla. Es cierto que muchos congresos, sobre todo de carácter nacional, se invitan a otros grupos políticos, pero, y posiblemente muchas veces, la deriva de un partido político extranjero, no sé dónde terminará, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que desde el Partido Popular siempre hemos defendido por encima de todas las cosas la unidad nacional y la soberanía y territorialidad de Ceuta y Melilla por encima de todas las cosas. Cosa que la izquierda, especialmente también el Partido Socialista, nunca la ha hecho porque siempre ha dudado al respecto. Y sobre todo cuando había que defender la territorialidad y la valla y la frontera, siempre han sido, especialmente el ministro Marlaska, mediocre y con poco valor a la hora de defender a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para rechazar
entre comillas, cierta invasión pues, por parte de otros ciudadanos no españoles que pretenden saltar la valla. Yo desde luego creo, en base a las palabras que ha hecho el presidente del Senado marroquí, exactamente, nosotros vivimos en una plena democracia. Cualquier ciudadano que esté aquí legalmente y que esté nacionalizado español puede participar en los procesos democráticos de la manera que considere oportuno, siempre y cuando se respete nuestra Constitución y sobre todo esos ciudadanos, me da igual del país que sean, no solo marroquíes, esos ciudadanos que vienen a España a buscar nuevas formas de vida o nuevos proyectos de vida común con sus familias, yo no tengo ningún inconveniente que estén aquí, siempre y cuando se integren en nuestras costumbres, en nuestros principios y en nuestros valores y, por supuesto, sin poner en duda la territorialidad de Ceuta y Melilla y la unidad de España. Es interesante esto que planteas, porque, bueno, ¿y qué pasa cuando, que ya los ha habido, cuando hay partidos que nacen en Ceuta o en Melilla y que defienden que ese territorio sea anexionado a Marruecos? ¿Se les puede permitir competir en elecciones o no? Yo creo que esos partidos, si son constitucionalistas y están dentro del marco de la Constitución, no existe ningún tipo de problema. Lo que habrá que hacer es analizar si cumplen nuestras normas o no. También te digo, Javier, que si no cumplen, habría que legalizarlos, como en su día se legalizó algún partido que defendía el terrorismo o la separación de parte del pueblo español, en este caso del País Vasco. Y no. Pues hombre, yo creo que si cumplen los requisitos tienen derecho a votar, sean emigrantes o sean lo que sea, sobre todo en las municipales, que tienen posibilidades de votar según las leyes nuestras españolas, y eso pues no va a alterar. Lo de la segunda pregunta tuya de si los partidos van se fundan o se organizan con un objetivo que es que se reintegre Ceuta y Melilla al territorio marroquí. Pues bueno, pues eso habría que mirarlo bien. Si están dentro de la legalidad pueden pedir, pero eso habría que mirarlo bien. Yo lo veo complicado. Y además ellos lo pueden defender, pero al final decidimos todos los españoles. Es como en Cataluña, decidimos todos. Claro, pero no solo un partido bueno, que haya en Ceuta y Melilla. En Cataluña tenemos unos partidos que defienden la escisión de Cataluña. Y ahí están. Y los tenemos ahí, y tienen su programa en la mesa, se sientan vis a vis con el gobierno, en mesas bilaterales, pero están con referéndum. Formalmente una cosa es eso y otra defender los intereses de un gobierno extranjero. Eso es distinto. Eso es distinto. Yo creo que eso habría que mirárselo bien. Pero vamos, respecto a la relación, finalmente, respecto a la relación de España con Marruecos, desde la carta vamos a peor. Que si la frontera, que si Ceuta y Melilla, que los problemas, que las relaciones bilaterales. Él distorsionó la relación con Marruecos, trayéndose al líder del Polisario a curarlo aquí en secreto y con nocturnidad y alevosía. Y a raíz de ahí se crea una crisis que gestiona muy mal, que le obliga, por no sé qué razones, a entregarle una carta unipersonalmente, cambiando de política, contraviniendo los acuerdos de Naciones Unidas sobre eso, y siendo además administradores, que estamos ahí, por Naciones Unidas puestos de administradores de la solución del Sáhara y el referéndum, que parece que era la medida prevista por Naciones Unidas. Entonces, hemos cambiado todo esto para mejorar nuestras relaciones con Marruecos, que se negó a ir, en primer lugar, cuando era tradición, la primera visita que se hace al país vecino, por razón de su importancia en política exterior. Bueno, pues este no fue. Y ya mira cómo le están respondiendo. Montó una cumbre bilateral. Mira qué desprecio. El rey ni fue a verlo. Le dio una llamada telefónica. Estaba de vacaciones. Claro, estaba en Ciudad del Cabo, no sé dónde por ahí estaba. En Gabón. En Gabón. Bueno, estaba por ahí en una mansión macro y le llamó por teléfono. Y estuvimos allí hablando con un montón de empresarios, con todo un despliegue de ministros y no nos hicieron ni caso. No nos hicieron ni caso después de haberle firmado esa carta de adhesión incondicional a sus pretensiones, ¿no? Es que antes se le llamaba ley de Murphy, esto ahora se le llama ley de Sánchez. Cualquier situación mala es susceptible de empeorar. Sin duda. Esto pasa en diferentes cosas. La ley del solo sí es sí, de la que ahora quiero hablarles. Es una de las peores. ¿Por qué? Pues porque estamos a la espera de que el Consejo del Poder Judicial haga públicos, eleve a públicos los datos oficiales de beneficiados por esa ley chapuza de este gobierno entero que hizo y que ahora tiene que rectificar. Ya veremos cuándo la rectifica. El balance, lo que podemos añadir del balance es que está en torno a más de 800 beneficiados y que cuando llegue el momento electoral, el 28 de mayo, estaremos ya por encima de 1000. Vean.
La ley estrella de Irene Montero sigue en el punto de mira. El Consejo General del Poder Judicial actualizará inminentemente su balance y todo apunta a que serán 100 más los violadores beneficiados por el sí es sí, una cifra que de confirmarse podría alcanzar los 850 agresores sexuales beneficiados, de los cuales 90 serían los excarcelados. Lo cierto es que el goteo no cesa desde que entró en vigor la norma el pasado 7 de octubre. Uno de los últimos casos ha tenido lugar en Galicia. El Tribunal Superior de Justicia ha rebajado 2 años la pena a un hombre condenado por abusar sexualmente de la hija de su pareja cuando tenía 14 años. Fue condenado a 11 años y ahora su pena se queda en 9. Un caso que se suma a otro ocurrido en Valladolid. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha rebajado casi 2 años y medio la pena a un hombre condenado por un delito de agresión sexual continuado a su hija desde que ella tenía 12 años hasta que cumplió los 16. Unos casos que no dejan indiferente a nadie y que podrían ser muchos más cuando todas las audiencias actualicen sus datos. Y ojo, porque si tenemos en cuenta el nuevo balance del Consejo General del Poder Judicial, las cifras de agresores beneficiados que hoy rozan los 900 podrían superar los 1000 beneficiados a finales de mayo y en plenas elecciones autonómicas. Unos hechos que no dejan en buen lugar a Igualdad, quien aseguró que esto no sucedería y quien no tiene ninguna intención en poner fin a los efectos indeseados de esta norma. Bueno, y parafraseando a Alfonso Guerra, lo hago poco, ¿eh? Me quedo pasmado, pero verdaderamente pasmado cuando leo las enmiendas que propone Unidas Podemos a la reforma de esta ley y veo en ellas, que ahora, antes no, ahora piden horizontes penales, más penas a los violadores de las que pretende la reforma de Sánchez hecha a regañadientes. Estos de Podemos, ¿qué les pasa a estos de Podemos? Hemos tratado de investigarlo y ahora se lo ofrezco. Podemos y PSOE se lanzan a una guerra por las enmiendas al solo sí es sí, pero que propone cambiar cada partido de la ley. Pues bien, el PSOE propone volver a la estructura previa a la reforma del sí es sí, presentando la violencia e intimidación como subtipos penales con penas más altas. Sin embargo, Podemos asegura que eso resta importancia al consentimiento al incluir la violencia o intimidación en el núcleo del delito. Es por ello que los morados plantean convertir estas circunstancias en agravantes. Pero ojo, porque dejando a un lado el consentimiento, las consecuencias de los sistemas difieren. El PSOE quiere volver a las penas que se aplicaban hasta el pasado mes de octubre. El delito de violación volvería a la horquilla de 6 a 12 años. Una horquilla que el sí es sí rebajó de 4 a 12 años. Y ahora la solución de Podemos es volver a subir la horquilla desde los 7 hasta los 15 años. Unas cifras que no habían sido tan elevadas desde que se aprobó el actual Código Penal. Una auténtica falta de coherencia por parte de Podemos que han criticado los jueces. Aseguran que las penas de los morados son totalmente desproporcionadas. Otro ejemplo de ello sería el de las agresiones sexuales con violencia y sin penetración. Antes del sí es sí, la horquilla era de 1 a 5 años de prisión, que es lo que propone nuevamente el PSOE. Este delito Igualdad lo dejó penado de 1 a 4 años con el sí es sí, y ahora con las nuevas enmiendas de Podemos volverían a cambiar y la horquilla iría de 2 a 8 años de cárcel. Un auténtico sinsentido por parte de los morados que Yolanda Díaz no duda en apoyar. Yo soy una demócrata y por tanto emitiré el voto que decida el grupo parlamentario al que pertenezco. Y quien tampoco ha querido quedarse fuera de la polémica ha sido Espinosa de los Monteros. Y sobre los castigos, claramente queremos más dureza penal para los agresores sexuales. De momento, los socialistas prevén llevar al Pleno del 20 de abril su propuesta del sí es sí, y para entonces habrán tenido que decidir si sacan adelante su texto con el apoyo de los populares o si se suman a la salida que RC y Bildu ofrecen a Podemos. Esa es otra, porque en el Partido Popular están enfadadísimos. Ni siquiera una llamada han tenido del PSOE para ver si les van a apoyar o no ante lo que previsiblemente va a ser un Waterloo. Ya le pasó a Sánchez una vez y le puede volver a pasar otra vez. La ley es una vergüenza autorizada por el Consejo de Ministros que preside don Sánchez. No se sabe el nombre, duda entre Antonio José y Pedro, ¿o cómo? Bueno, pues Pedro Sánchez es responsable de esa ley que la llevaron al Parlamento. Es una vergüenza que con todo lo que está pasando y todas las rebajas de penas y todo lo que están en la calle de maltratadores sexuales, la ministra no haya asumido responsabilidades políticas ni haya pedido perdón a todas esas víctimas. A estas alturas del curso, suma y sigue hasta arreglar el asunto. El hecho evidente es que ha presentado enmiendas porque sabe que está mal lo que ha hecho, que la ley la ha hecho mal. ¿Por qué presenta estas enmiendas ahora aumentando penas?
Pues es un reconocimiento de que mi ley estaba mal hecha, que ha permitido que van a ir 1000 personas a rebajarle penas y más de 100 van a quedar en libertad. Pues eso es un tema de un absoluto escándalo que tenía que estar cesada. Primero, cesada. Sin duda. Y luego pedir disculpas a todo este grupo. Que las enmiendas de hoy que han metido y tal tienen una lectura política también, Javier, las enmiendas. Las enmiendas no han sido aislado. Como ven la pérdida de votos que tienen ahora con el fenómeno de Yolanda Díez, con Sumar y esas palabras que ella pone en escena huecas y esa reforma laboral planetaria que es admiración del mundo mundial. Chulísima. Y todo ese lío. Bueno, pues como ven que pierden votos, hoy las enmiendas no las han presentado solas. Le ha puesto en escena Pablo Iglesias, oye, que no estamos solos, aunque perdamos votos, que los republicanos catalanes y Bildu están con nosotros. Y si tú quieres gobernar, no tienes que hacernos muchas heridas. Y ese es el mensaje político que le han mandado, porque estas enmiendas de incrementar las penas, que es el reconocimiento de su fracaso de la ley, pues están firmadas con Bildu y con Esquerra Republicana, llevando este mensaje político que yo pongo de relieve en tu mesa. Tú mismo, ¿eh? Dice tú mismo, Sánchez, Pedro Antonio José. Jorge Rodrigo. Lo que sí que es verdad es que no caben más retrasos para modificar la ley. Es una vergüenza. La ministra no solo tenía que pedir perdón, sino que tenía que haber dimitido hace tiempo, como le pidió el Partido Popular. El Partido Popular en el mes de diciembre presentó un proyecto de ley similar para modificar las penas y ni siquiera se ha tomado consideración del mismo. ¿Cuál es el problema? Que ahora Sánchez tiene la decisión, tiene que tomar una decisión muy compleja y es o decidir entre Bildu y los nacionalistas o decidir si quiere el apoyo del Partido Popular. Ahí está la decisión que tiene que tomar. A mí no me extrañaría que se fueran, como ha hecho en los últimos tiempos, con Bildu y con los nacionalistas. Pero lo que sí que es verdad es que el pueblo español, y especialmente las mujeres que han sido agraviadas, no pueden seguir esperando a que esto siga ocurriendo. O sea, como habéis dicho y como hemos visto en el reportaje, vamos camino de 100 casos donde ha habido una reducción de pena o de excarcelaciones. Se tiene que solventar ya. Igual que el Partido Socialista del gobierno Pedro Sánchez fue tan rápido en eliminar la sedición, que sea igual de rápido ahora para modificar la ley y que no sigan rebajando las penas a los maltratadores. Si tienen un interés mezquino, lo van a hacer llegar a campaña con esto antes de las elecciones quieren tener la ley resuelta. Claro, pero no avanzamos, ¿eh? No será avanzamos. para los nuevos que juzguen por delitos. No es un interés por las víctimas, es otra cosa. Pero el interés es electoral porque le puede ser una avería de votos que no está dispuesta a asumirla y quiere llevar con esto resuelto y decir, el PSOE ha arreglado este tema. Por el 28 de mayo, ¿pero cuánto tiempo llevamos hablando de la ley? En el primer momento de la ley, el propio PSOE, en las primeras declaraciones, cuando empiezan a soltar, fue el que dijo, tanto la portavoz como la ministra de Hacienda y tal, esto hay que arreglarlo de manera inmediata, si la ley está mal hay que arreglarla, y luego recularon, que el Supremo lo interprete, luego empezaron ya a tirar balones fuera por las presiones de la coalición, pero fueron los primeros que dijeron, esto hay que arreglarlo, pero mira lo que han tardado, ¿cuánto tiempo lleva ya para, no 100, 1000 que van a ser beneficiarios de llegaremos a los 1000. Y el ejemplo y la discrepancia que tiene, ya, según datos oficiales. La discrepancia que tiene tanto el Partido Socialista y Podemos respecto a las penas es el mayor síntoma de la mediocridad de la izquierda, sobre todo en este caso de Podemos. Porque igual que bajaba las penas prácticamente al máximo, ahora los vuelve a subir por encima del Partido Socialista, más de como estaban anteriormente. Y eso lo único que simboliza es que Podemos, en este caso, y la ministra, es una ministra mediocre que no tiene formación y que no tiene capacidad para estar dirigiendo un ministerio como es el Ministerio de Igualdad. Pero no solamente mediocre, es que no se leyó ni los informes de los órganos consultivos que informaron de las consecuencias que iba a tener esta ley. Le enviaron del Consejo de Poder Judicial, tenían informes donde preveían todo esto. Bueno, y ni lo leyeron. Ojo, porque esto es importante. Esto que viene ahora, yo creo que puede condicionar nuestro futuro después del 28M. Hasta el 28M no creo que haya grandes cambios, pero el gobierno de Pedro Antonio José Sánchez está abierto en canal. No hay comunicación, no se hablan en materia de esas enmiendas, lo decían ambos, que no se hablan. Pero es que además han pasado muchas cosas, están pasando muchas cosas. Que ahora salgan estos y digan que las penas suben al no sé qué nivel, es una de ellas, pero hay muchas más, de las que tensan mucho la relación personal, de las ministras de Unidas Podemos, Belarra e Irene Montero, con la ministra
que viste de blanco como el Papa. Yolanda Díaz, igual, esa. Ese es el motivo de las diferencias. Cuando cogen y meten en un armario a Ione Belarra cuando presentan la ley de vivienda, y tiene que hacer un vídeo casero, ahí se rompen muchísimas cosas. Tantas, en lo personal tantas, que luego eso resulta irreconciliable y que nos da pie a pensar que el gobierno está abierto en canal. Hay muchos más asuntos. Por ejemplo, este afán de Sánchez de ensalzar a la señora de blanco, que parece el Papa Francisco, pues viene por algo. ¿O es que es normal, le parece normal que el país le dé 43 escaños a esta señora que tiene un proyecto político que ni siquiera sabe ningún español qué es lo que contiene dentro de sí? Si es comunista o es populista o qué demonios es. Ah, no, pero el país ya le anticipa un éxito electoral brutal a la par que una caída bestial de Unidas Podemos. Ahí hay una mano que mece la cuna y que se llama Sánchez y sus corifeos. Al mismo tiempo, y para más abundamiento, oiga, es que resulta que, verá usted, es que están a la greña por tantas y tantas las cosas. Pedro Sánchez ha utilizado a Yolanda Díaz, los otros se han dado cuenta. Hoy se lo han preguntado a la propia Yolanda Díaz. Oiga, ¿no le parece un poco raro que encierren a Ione Belarra cuando se presentan cosas de su ministerio? O que esté usted aquí en la rueda de prensa del Consejo de Ministros de hoy sin que haya nada de su ministerio que merezca su presencia. Bueno, se pone de lado y dice, estas cosas las decide la Secretaría de Comunicación, Moncloa. Y ella se pone de ladito. Pero, hombre, hay muchas cosas que hay que entender, que la dimensión de las humanidades son como son, y haya mucha gente en Unidas Podemos que está que rabia contra Sánchez, contra la señora de blanco y contra, en fin, todo lo que viene de más. Vean cómo el gobierno está abierto en canal. Aupada Yolanda Díaz por el Partido Socialista, Podemos empieza ya la cuenta atrás. La coalición está a días de la demolición total y el golpe de efecto podría llegar incluso en vísperas del 28 de mayo. Irene Montero ha sido una de las primeras ministras relegadas por el propio Ejecutivo. Y si le parece a la ministra de Igualdad responderé a todas las cuestiones relacionadas con la valla. Y hace unas semanas lo mismo sucedía con Ione Belarra. Preguntarle por la razón por la cual no presenta esa ley la ministra Belarra. Me gustaría saber si es deliberada la ausencia de ministras de Podemos. Respecto a la presencia o no de la ministra, compareció en esta misma mesa para darles cuenta de este proyecto, de esta iniciativa tan importante para el Gobierno y desde luego para su departamento en primera vuelta. Pero a la salida del Consejo de Ministros, el ninguneo a los morados ha sido evidenciado por su principal rival. Comparte las críticas que se han hecho desde Igualdad y desde Derechos Sociales sobre que la Secretaría de Estado no les estaba permitiendo comparecer en las últimas semanas. Estamos ante el primer gobierno de coalición de la democracia en nuestro país. Funcionamos de manera mancomunada y la política de comunicación la dirige la Secretaría de Comunicación. El ex vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, sigue siendo toda una autoridad en Podemos y ahora reconoce que hay un plan para su menosprecio. Yo creo que en la política la forma es el fondo. Creo que estamos en un contexto en el que hay que decir las cosas como son. Hay, digamos, una disputa por ver quién es el espacio hegemónico dentro de eso que podríamos llamar la izquierda. Que el fundador del Partido Morado sigue moviendo los hilos de los suyos, nadie lo pone en duda, y que la decisión de romper antes o más tarde con el gobierno de Sánchez está en sus manos es una idea que cala cada vez más. La batalla por liderar el cambio de la ley del solo sí es sí y la conquista por el voto de las bases de la izquierda pueden ser el detonante de una crónica anunciada desde hace meses, y que sumar despunte al Partido Socialista le interesa, sobre todo si con ello consigue desterrar también a Vox, que hoy en día sigue siendo la tercera fuerza. Señor Rodrigo. Yo creo que lo que representa todo esto es que el gobierno de Pedro Sánchez y sus socios, ese gobierno Frankenstein, es un gobierno y una panda de, como se decía antiguamente, del gobierno Pancho Villa. Es decir, si fuera un gobierno serio y un gobierno estable, pues lo que nos interesaría, en primer lugar, sería el interés de todos los españoles. Y sin embargo, es ingobernable. Y Pedro Sánchez no puede continuar más tiempo en el gobierno teniendo unos socios como Podemos, que al final Podemos cada vez tiene menos fuerza común, ¿vale? Y su líder, que está en la sombra, con la marca Sumar,
O sea, lo único que está produciendo es dividir en un primer momento a la izquierda en detrimento de la toma de acuerdos por parte del Gobierno de España y en detrimento de afrontar los problemas que tienen los españoles. La situación actual del Gobierno de España con estos señores es insostenible porque estamos dedicando o están dedicando su tiempo, el Gobierno de España, a estas tonterías de batallas de niños, de universitarios, que nunca han tenido la capacidad ni el mérito para trabajar en defensa de los intereses de los españoles y se dedican a discutir como si fuera uno el jefe o el del colegio o el delegado de clase, a ver quién manda más y quién manda menos, en detrimento del buen gobierno de los españoles. Ese es el problema cuando el Partido Socialista, o en este caso Pedro Sánchez, gobierna con comunistas que no saben qué tienen que hacer ni cómo poder tomar decisiones dentro de los ministros que llevan. Bueno, yo creo que aquí lo que hay es una estrategia clara de Pedro Sánchez, donde ha apostado por esta señora de blanco, vestida de las mejores marcas y que va con esa voz y escuchar, y la paz, y la gente, este país, tenemos que escuchar, porque nosotros sumar, y todo ese blues que está montando ella, pero toda una estrategia potenciada por el PSOE, porque mira el papel que le dio en la moción de censura para poner un mitin en escena de su programa electoral, innecesariamente Sánchez. En la moción de censura reciente de Tamames le dio un papel de 1 hora y pico de televisión para fortalecerla. Entonces, ¿qué está pasando aquí, Javier? Que le están comiendo la merienda a Podemos. Pero lleva ya tiempo en esa estrategia, porque es que pintaba Colau a su lado, que pintaba la de Errejón a su lado. Todo lo que fue Podemos, esta lo ha agrupado todo, incluido al partido al que pertenece y con el que está comprometido Comisiones Obreras, el Partido Comunista y todo lo que es ese sindicato. Ella tiene todo ese lío ya montado y ella va liderando ya eso. Ya no es Pablo Iglesias y Irene Montero y la chica esta de Ivone Belarra, pues no sé lo que le va a quedar, porque las encuestas ya si saben leerlas van para abajo. Pero esto es una estrategia diseñada por Sánchez pensando que va a ser mejor aliada esa izquierda con el liderazgo de esta chica, que esta chica no es inocente, esta chica tiene su trayectoria y ella tiene su compromiso ideológico, ella tiene, oye, lo hemos visto también en muchas de las leyes que hemos tenido que enfrentarnos a ellas, ¿no? Y esta también gobierna por decreto y hace ¿Cómo cosas, se ha ¿no? metido con los de Ferrovial, por ejemplo? Sí, ¿no? Hoy. Entonces, este tiene su peligro. Entonces, le va a quitar la merienda y lo ven venir. Lo que no tiene es fuerza para cesarla, dice, está de mi cupo de ministras y está cesada porque está jugando deslealmente. No tiene un pase presentarse de candidata sin contar con Podemos el otro día en su puesta en escena el 1 de abril, con todo lo que arropó Podemos en su origen. El Partido Comunista, las mareas, los de Valencia, todos los grupos que estaban allí, que de origen Podemos, estaban con ella. ¿Qué le queda a Podemos? Aparte de Pablo Iglesias, de Irene Montero pues le queda muy poquita cosa, le va a quedar muy poquita cosa. La marca, pero ahí le van a quitar la merienda. Sí, pero Manuel, es cierto lo que dices, pero los españoles tienen que saber y tienen que ser conscientes de que es lo mismo. Es lo mismo, Podemos que Sumar. Otra cosa es que Pedro Sánchez tenga mayor capacidad de negociación con la señora Blanco, o como la abeja maya, como la llaman de vez en cuando por ahí, pero sí que es verdad que ideológicamente es lo mismo o son similares. Por eso hay que mirar el pasado, como bien decías tú, Javier, el pasado de las decisiones o la toma de decisiones que ha tenido esta señora. Realmente es lo mismo y lo único que busca Pedro Sánchez es llegar a acuerdos con ellos porque considera que la manipulación de ella va a ser mucho más fácil que el líder encubierto que es actualmente quien dirige Podemos. Pero que esto es un maquillaje de cambio de nombre de la izquierda. Porque por eso te digo izquierda no ha cambiado. Que son los mismos. Los mismos personajes. O sea, que los españoles no se pueden confundir. El es Partido Comunista, Izquierda Unida está toda ahí, está toda ahí con ella. La izquierda rancia, la izquierda comunista, la izquierda que nunca ha aprovechado ni ha trabajado por la calidad de vida de los españoles. Tiene todos los ingredientes, ¿no? Sí. Miseria y pobreza. Tanto que nos hablan... Más Madrid, que también era de ellos. Sí. Está hoy lo mismo, Tanto que nos lo hablan mismo. del consentimiento y tanta preocupación por la mujer y tal, me gustaría escuchar alguna vez a alguien del mundo de la política, sobre todo de los que gobiernan, decir algo de esto que van a ver a continuación. Les voy a hablar de explotación sexual en nuestro país. A menudo nos llegan imágenes de que han desmantelado una red de explotación sexual de mujeres, ¿verdad? Que en muchos casos las mantienen secuestradas, les retiran los pasaportes, las inducen a drogarse para tenerlas dominadas en algo que, como van a ver ahora en unos segundos,
produce una interesante cantidad de dinero a los que viven de este negocio. Esto a mí me da vergüenza como español y como hombre que suceda en mi país, casi siempre con extranjeras, casi siempre dominadas por el tema de la droga, con amenazas a sus familias en sus países de origen, con retirada del pasaporte, con palizas. Vete a saber lo que hay detrás de todo esto. Bueno, pues esto es un negocio muy común, demasiado común en España, y nadie hace nada. Mira que esto es bastante fácil, ¿eh? Cuando vean el fajo de billetes se darán cuenta que por ahí pasan no pocos clientes, ¿verdad? Y bueno, pues ahí las tienen en condiciones infrahumanas, vejatorias, de la peor manera posible. Y esto es como si no existiera. Miren qué billetada, ¿eh? A ver si eso ha llegado por arte de birlibirloque. Pues no, esto es uno de esos temas de los que, bueno, pues como no quedamos muy bien, pues nadie habla y esto es fácil ponerle freno, ¿eh? Esto es bastante fácil ponerle freno. Yo creo que sí, desde luego es la nueva forma de esclavitud del siglo XXI. Inaceptable. Inaceptable. Y tanto hablar de los derechos de la mujer y consentimos esto. Claro, también es verdad que luego, en función de las penas que les pongan a este tipo de personas, pues luego se verán las consecuencias con las legislaciones que tenemos actualmente. Pero lo que sí que es cierto es que es una nueva esclavitud del siglo XXI y lo que hay que intentar por todos los medios es que los poderes públicos, la justicia y sobre todo en este caso los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado pues sean más constantes en este tipo de delitos de explotación sexual. Es que estas chicas están a servicio de mafias de la droga, mafias de la extorsión, mafias de que no tienen respeto a la vida, y estas son organizaciones que lo que hacen es explotarlas directamente, por eso las tienen drogadas, aisladas, en pisos. No se me ocurre nada peor. Pero claro, esto es un tema que imagino que la policía en su labor sabe dónde están, esas cosas se publicitan. Si ahí esos van usuarios, eso tienen que tener alguna forma de llegar, o sea que eso no se lo van a inventar, si son pisos o son chalés o son lo que sea, pues eso en algún lado habrá anuncios, habrá formas de llegar a ellos, ¿no? O sea que si quieren combatirlo, lo que tienen que decir, esto no tiene un pase y esto es inaceptable completamente, que personas que vienen engañadas de sus países de origen por razones de pobreza, las engañen aquí, una vez que las traen, le hagan generar una deuda para tenerla extorsionada, para meterla en la prostitución, en la droga y tenerlas a las órdenes de unos mafiosos con capacidad de no respetar ni la vida si hace falta, con tal de que sigan produciendo ese dinero que has puesto en pantalla, que se lo llevan otros. Pues sí, efectivamente. Y lo sorprendente es que algunas que dicen estar muy preocupadas por la mujer, estas que son las menos favorecidas, las más esclavizadas, pues nadie se preocupe por ellas. Bueno, no tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo vuestra presencia, todavía más vuestras opiniones, a ustedes su paciencia e interés desde sus hogares, pero para ustedes tengo premio, ¿eh? A la vuelta de la publicidad abrimos aquí el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Bueno, resulta absolutamente insólito. Resulta que Unidas Podemos ha presentado, ayer lo contábamos aquí, unas enmiendas a la reforma de la polémica ley del solo sí es sí. Y analizadas a fondo, lo que suponen esas enmiendas de Unidas Podemos es que propone unas penas más elevadas para agresores sexuales y violadores, mucho mayores que las que propone la reforma del Partido Socialista, la reforma anunciada por el Partido Socialista. Así es que los que han alardeado hasta ahora de la bondad de esta ley, los que se negaban a que se reformara, no tiene ningún sentido que ahora propongan más penas incluso que los que proponen los socialistas del Gobierno. Da la sensación de que son enmiendas calcadas a otras, de Esquerra Republicana o de Bildu, y muy poco meditadas por el equipo de la ministra Irene Montero. Todo ello en un entorno en el que el Consejo General del Poder Judicial está a punto de hacer público un balance oficial de los que han resultado beneficiados por la famosa ley del solo sí es sí. No estará por debajo de 800 casos. Es más, está bastante claro que cuando nos aproximemos al momento electoral, al 28 de mayo, habremos superado ya los 1000 casos de beneficiados por la ley que se hizo mal y de la cual son responsables Irene Montero, pero también Pedro Sánchez.
Marina Álvarez. ¿Qué tal, Xavier? La cerrazón de Podemos en defender un modelo de penas claramente fallido se ha traducido en un disparate jurídico sin precedentes. Los mismos que en septiembre redujeron las penas de las agresiones sexuales a una horquilla de entre 1 y 4 años, solo 9 meses más tarde proponen duplicarla. Lo mismo ocurre con las violaciones, con las agresiones sexuales con penetración. La pena mínima que el CSI redujo de 6 a 4 años, esto fue lo que provocó la mayor parte de las rebajas de condena, ahora pasaría a ser de 7 años, la más alta desde que en 1995 se aprobó el actual Código Penal. También la pena máxima por violación se endurece, el tope ahora pasa a ser de 15 años, que la que sí se mantuvo subiría, eso como decíamos, hasta los 15 años cuando concurriera violencia física o intimidación. El Gobierno, que ha rechazado de plano la reforma, alerta de que puede provocar penas desproporcionadas, mientras que fuentes jurídicas señalan la falta de coherencia dentro de la formación morada. Podemos y PSOE se lanzan a una guerra por las enmiendas al solo sí es sí, pero que propone cambiar cada partido de la ley. Pues bien, el PSOE propone volver a la estructura previa a la reforma del sí es sí, presentando la violencia e intimidación como subtipos penales con penas más altas. Sin embargo, Podemos asegura que eso resta importancia al consentimiento al incluir la violencia o intimidación en el núcleo del delito. Es por ello que los morados plantean convertir estas circunstancias en agravantes. Pero ojo, porque dejando a un lado el consentimiento, las consecuencias de los sistemas difieren. El PSOE quiere volver a las penas que se aplicaban hasta el pasado mes de octubre. El delito de violación volvería a la horquilla de 6 a 12 años. Una horquilla que el sí es sí rebajó de 4 a 12 años. Y ahora la solución de Podemos es volver a subir la horquilla desde los 7 hasta los 15 años. Unas cifras que no habían sido tan elevadas desde que se aprobó el actual Código Penal. Una auténtica falta de coherencia por parte de Podemos, que han criticado los jueces. Aseguran que las penas de los morados son totalmente desproporcionadas. Otro ejemplo de ello sería el de las agresiones sexuales con violencia y sin penetración. Antes del sí es sí, la horquilla era de 1 a 5 años de prisión, que es lo que propone nuevamente el PSOE. Este delito Igualdad lo dejó penado de 1 a 4 años con el sí es sí, y ahora con las nuevas enmiendas de Podemos volverían a cambiar y la horquilla iría de 2 a 8 años de cárcel. Un auténtico sinsentido por parte de los morados que Yolanda Díaz no duda en apoyar. Yo soy una demócrata y por tanto emitiré el voto que decida el grupo parlamentario al que pertenezco. Y quien tampoco ha querido quedarse fuera de la polémica ha sido Espinosa de los Monteros. Y sobre los castigos, claramente queremos más dureza penal para los agresores sexuales. De momento, los socialistas prevén llevar al Pleno del 20 de abril su propuesta del sí es sí, y para entonces habrán tenido que decidir si sacan adelante su texto con el apoyo de los populares o si se suman a la salida que RC y Bildu ofrecen a Podemos. Las enmiendas están presentadas, se acerca el momento de votarlas, se acerca el momento en el que Pedro Sánchez se puede quedar colgado con su reforma socialista porque le falte el voto de Esquerra, de Bildu y de Unidas Podemos. Sin embargo, en el Partido Popular les preocupa que ni siquiera se haya producido una llamada telefónica para abordar pues, las diferencias o si habrá apoyo, como se prometió, del PP a la reforma que pretende Sánchez de la ley del solo sí es sí. Si acaso lo que dice Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular, es que no se ha hablado sobre los agujeros que el PP detecta en el proyecto de Sánchez y además le reprocha la falta de transparencia en cuanto al conteo de las cifras de beneficiados por la ley del solo sí es sí. Así que esperamos la llamada del Partido Socialista para abordar las enmiendas que hemos presentado, llamada que hasta el momento no se ha producido. Nosotros lo que buscamos a través de estas iniciativas es garantizar la seguridad jurídica y, por tanto, la corrección absoluta del desastre que ha supuesto la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, más allá de las responsabilidades políticas que Pedro Sánchez tiene que asumir. El aplazamiento deliberado del Partido Socialista para reformar la ley del solo sí es sí ha contribuido a engordar la lista de agresores beneficiados. Se espera que a lo largo de la semana el CGPJ actualice sus datos y las revisiones podrían ser un centenar más de las que conocemos hoy en día. El último caso nos llega hoy desde Valladolid. Ahí el Tribunal Superior de Justicia ha rebajado 2 años y medio la pena a un varón que agredió sexualmente a su hija menor durante 4 años.
La ley estrella de Irene Montero sigue en el punto de mira. El Consejo General del Poder Judicial actualizará inminentemente su balance y todo apunta a que serán 100 más los violadores beneficiados por el sí es sí, una cifra que de confirmarse podría alcanzar los 850 agresores sexuales beneficiados, de los cuales 90 serían los excarcelados. Lo cierto es que el goteo no cesa desde que entró en vigor la norma el pasado 7 de octubre. Uno de los últimos casos ha tenido lugar en Galicia. El Tribunal Superior de Justicia ha rebajado 2 años la pena a un hombre condenado por abusar sexualmente de la hija de su pareja cuando tenía 14 años. Fue condenado a 11 años y ahora su pena se queda en 9. Un caso que se suma a otro ocurrido en Valladolid. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha rebajado casi 2 años y medio la pena a un hombre condenado por un delito de agresión sexual continuado a su hija desde que ella tenía 12 años hasta que cumplió los 16. Unos casos que no dejan indiferente a nadie y que podrían ser muchos más cuando todas las audiencias actualicen sus datos. Y ojo, porque si tenemos en cuenta el nuevo balance del Consejo General del Poder Judicial, las cifras de agresores beneficiados que hoy rozan los 900 podrían superar los 1000 beneficiados a finales de mayo y en plenas elecciones autonómicas. Unos hechos que no dejan en buen lugar a Igualdad, quien aseguró que esto no sucedería y quien no tiene ninguna intención en poner fin a los efectos indeseados de esta norma. Las grietas en la relación entre el Partido Socialista y Unidas Podemos pues parecen obvias y profundas. El ambiente se ha vuelto tenso y bastante agrio. Al PSOE solo le interesa que esto se solvente antes del compromiso electoral del 28 de mayo, que no sea una rémora para sus intereses intelectuales. Del otro lado, pues ya saben, están en que ellos y solo ellos y como ellos digan. Y en medio, Yolanda Díaz. Hoy le han preguntado a la vicepresidenta, oiga, usted parece que la sitúan más cerca de la reforma que plantea el PSOE que de la que plantea Unidas Podemos. Ella se ha escabullido como ha podido y ha dicho que ella es demócrata y que siempre hará lo que decida su grupo parlamentario, esto es lo que decida Unidas Podemos. Aupada Yolanda Díaz por el Partido Socialista, Podemos empieza ya la cuenta atrás. La coalición está a días de la demolición total y el golpe de efecto podría llegar incluso en vísperas del 28 de mayo. Irene Montero ha sido una de las primeras ministras relegadas por el propio Ejecutivo. Y si le parece a la ministra de Igualdad responderé a todas las cuestiones relacionadas con la valla. Y hace unas semanas lo mismo sucedía con Ione Belarra. Preguntarle por la razón por la cual no presenta esa ley la ministra Belarra. Me gustaría saber si es deliberada la ausencia de ministras de Podemos. Respecto a la presencia o no de la ministra, compareció en esta misma mesa para darles cuenta de este proyecto, de esta iniciativa tan importante para el Gobierno y desde luego para su departamento en primera vuelta. Pero a la salida del Consejo de Ministros, el ninguneo a los morados ha sido evidenciado por su principal rival. Comparte las críticas que se han hecho desde Igualdad y desde Derechos Sociales sobre que la Secretaría de Estado no les estaba permitiendo comparecer en las últimas semanas. Estamos ante el primer gobierno de coalición de la democracia en nuestro país. Funcionamos de manera mancomunada y la política de comunicación la dirige la Secretaría de Comunicación. El ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, sigue siendo toda una autoridad en Podemos y ahora reconoce que hay un plan para su menosprecio. Yo creo que en la política la forma es el fondo. Creo que estamos en un contexto en el que hay que decir las cosas como son. Hay, digamos, una disputa por ver quién es el espacio hegemónico dentro de eso que podríamos llamar la izquierda. Que el fundador del Partido Morado sigue moviendo los hilos de los suyos, nadie lo pone en duda, y que la decisión de romper antes o más tarde con el gobierno de Sánchez está en sus manos es una idea que cala cada vez más. La batalla por liderar el cambio de la ley del solo sí es sí y la conquista por el voto de las bases de la izquierda pueden ser el detonante de una crónica anunciada desde hace meses. Y que sumar despunte al Partido Socialista le interesa, sobre todo si con ello consigue desterrar también a Vox, que hoy en día sigue siendo la tercera fuerza. Bueno, entre los socialistas y Unidas Podemos hay lo que la gente joven llama ahora muy mal rollo. En primer lugar, ha sido muy difícil la digestión de las encuestas en Unidas Podemos porque auguran un éxito difícil de comprender, el éxito de la señora que todavía no ha presentado, que es eso de Sumar. Y además, tampoco ha sentado nada bien que cuente con el aliento gubernamental desde la moción de censura y además pues que en muchas de las encuestas donde le dan un futuro pues arrollador, los que deciden votar a esta señora ni siquiera sepan
cuál es y en qué consiste su programa político. ¿Eso a dónde nos lleva? Pues a pensar que el votante que está a la izquierda del PSOE está saturado del integrismo podemita, de las avinagradas ministras que se salen de tono, de la PAM, de la Montero y de Ione Belarra, y sobre todo del mayúsculo error de la ley del solo sí es sí de sus beneficiarios que están en la calle. Tampoco ayuda el apartamiento de Belarra por parte del Gobierno o de Irene Montero de las ruedas de prensa tradicionales, a pesar de que sea sobre temas de su competencia. Pasó con la ley de vivienda, que llevó a Belarra a producir un vídeo alternativo casero para salir del paso, y cada vez queda más claro que el ánimo de Moncloa es dar foco a Yolanda Díaz. Para muestra, hoy la comparecencia tras el Consejo de Ministros. Ahí le han preguntado a Yolanda Díaz por el aparcamiento de otras ministras de Podemos, se ha puesto de costado y ha dicho que es Moncloa, es la Secretaría de Comunicación quien decide esas cosas. ¿Qué pasará después del 28 de mayo? Se preguntarán. ¿Podemos llegará a la conclusión de que es mejor para ellos llegar solos a las generales después de haber roto con Sánchez? Es muy probable. Hoy Pablo Iglesias, el hombre que mece la cuna, reconocía que la formación morada puede haberse visto superada por un nuevo liderazgo, por unas personas más risueñas, más amables, y eso es lo que representa Yolanda Díaz. Y el presidente del Senado marroquí, Enam Mayara, ha rectificado sus polémicas palabras sobre la necesidad de liberar las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. Lo ha hecho este lunes en una entrevista, empujado por las duras críticas de la mayor parte de la prensa marroquí, que le acusaban de conspirar contra el país y de interferir además en un asunto que es competencia exclusiva del rey. Esta polémica no beneficia en absoluto a Pedro Sánchez, que tiene que dar cuenta en el Congreso de las relaciones con el país alauí el próximo 19 de abril. Hoy sus socios de Podemos le han instado a mantener una posición fuerte ante Marruecos, al que han definido como una monarquía dictatorial. Creemos que España tiene que tener una posición fuerte y defender su soberanía, y pensamos que frente a una dictadura o a una monarquía dictatorial como es la marroquí, pues este país tiene que seguir defendiendo su soberanía, pero también los derechos humanos y el derecho de la autodeterminación del pueblo saharaui. En este complicado asunto, el foco ha ido a parar al Partido Popular, porque el partido de Feijóo trajo como invitado a su congreso en Sevilla a un ministro nacionalista marroquí del mismo partido que este presidente del Senado, que sugería que se puede tomar Ceuta y Melilla de otra forma y sin pegar un tiro. Este que ahora dice que él no dijo lo que dijo. En fin, hay fotos que atestiguan la visita de ese ministro del supuesto partido hermano del PP, junto con el enmascarado de su izquierda, es Esteban González Pons. Este asunto ha generado uno de los más ácidos reproches por parte de Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz de Vox. Me gustaría saber qué posición tiene el Partido Popular sobre las declaraciones de un líder de un partido hermano del Partido Popular. Tengo que decir, por una vez, que la ministra de Defensa ha estado clara. Tiene poca credibilidad, claro, porque este gobierno tiene poca credibilidad, pero por lo menos la ministra de Defensa ha estado clara. A mí me gustaría escuchar ahora al Partido Popular, que tiene que decir sobre su socio, su aliado. Pedro Sánchez paga en las calles en forma de abucheos de la gente que acude a sus actos políticos esa entrega del Sáhara Occidental a Marruecos. Le pasa sobre todo con gente tradicional votante de la izquierda española. Ha ocurrido en Segovia y ha ocurrido en Mislata, en Valencia, donde la gente ha llegado a preguntar al presidente del gobierno cuánto te paga Marruecos. El presidente del Senado de Marruecos ha declarado que llegará el día en el que van a recuperar las dos ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla. Se produce un mes después de la reunión de alto nivel entre España y Marruecos. Margarita Robles, ministra de Defensa, ha respondido. Pues al presidente del Senado de Marruecos yo le diría con absoluta y total contundencia: Ceuta y Melilla son españolas, tan españolas como Zamora, como Palencia o como cualquier ciudad que éste quiera.
son españolas y no hay nada más que discutir sobre ese tema. Yo he estado recientemente en Ceuta, en Melilla, y me siento muy ceutí, me siento muy melillense porque me siento muy española. En la declaración conjunta firmada en la reunión por ambos gobiernos se obvió la soberanía de Ceuta y Melilla y no se comprometió un calendario para la reapertura de las fronteras y la instauración de aduanas. Sánchez también consideró la iniciativa de autonomía marroquí como la base más seria, realista y creíble para el territorio del Sáhara. En un acto del Partido Socialista, el presidente fue abucheado por su posicionamiento sobre el territorio. Sí. Bien, luego... Bueno, eso no es así. No es así. Bien. ¿Podemos continuar nosotros? Bien. Compañeros y compañeras, nosotros no insultamos a nadie. Defendemos nuestras posiciones con respeto y con educación. Eso es lo que hacemos. En otro acto del partido en la Comunidad Valenciana ocurrió también esto. Para transformar aquello que no nos gustaba. Yo, si quieres, si te entiendo, te contesto. Si te entiendo, no. Bien, fijaros. El cambio de postura de Sánchez puede salir mal a España. Los acuerdos pueden volverse en contra. Quedan solo 2 días para que Ferrovial ratifique su mudanza a Países Bajos y el Gobierno ha desplegado todas sus herramientas de presión para evitar que esto ocurra. El Ministerio de Economía ha enviado una carta a la compañía de Rafael del Pino instándole a advertir a todos sus accionistas de los riesgos que, según ellos, podría conllevar esta operación. El Gobierno insiste en que no hay razones económicas para el traslado y asegura que es posible cotizar a la vez en Nueva York y también en España. La constructora niega de plano esta posibilidad y afirma además que Moncloa incurre en contradicciones en su carta. A pesar de llevar apenas unas semanas aprobada, Unidas Podemos ya quiere introducir reformas en la ley de vivienda, en un intento de cobrar cierto protagonismo después de que la ministra titular del asunto, Ione Belarra, fuera aparcada pues de forma no muy elegante por parte del sanchismo a la hora de presentar la ley. No son pocos precisamente los pactos que el gobierno de coalición ha llevado a cabo en estos casi 4 años que llevan de legislatura. Sin embargo, parece que todavía quedan más. Una de las principales propuestas de la formación morada eran los alquileres. Y es esto lo que podría ser el nuevo pacto, un nuevo pacto que podría estar listo antes del 28M, fecha clave para el gobierno. Que es urgente aprobar la ley de vivienda lo más rápido posible. La posibilidad de revalidar el gobierno de coalición y de tener buenos resultados el 28 de mayo pasa por aprobar la ley de vivienda, además de otras normas. PSOE, Podemos y Esquerra serían los partidos que preparan esa nueva ley, la cual podría incluir desde 600 millones de euros para vivienda de alquiler social hasta 10.700 viviendas públicas asequibles en Madrid. Y es que llama bastante la atención, por otro lado, la edad a la que los españoles se independizan. El 64% de los jóvenes de entre 18 y 34 años en nuestro país siguen viviendo con sus padres y todo apunta a que para el año 2030 este porcentaje incluso empeorará. Y es que el paro juvenil, que es el más alto de toda la zona euro, la inflación y en general la situación económica de España provoca que estos datos sean cada vez peor. Sin duda estamos ante uno de los puntos débiles del gobierno, que quiere dejar cerrado de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales. Contundente reacción de Vox ante el anuncio de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, quien propuso con claro carácter preelectoral a los votantes de Vox que la prefiriesen a ella y que dejaran de votar a Vox. Hoy Rocío Monasterio, la presidenta de Vox en Madrid, dice que esa propuesta es muy injusta por parte de Ayuso. Monasterio desiste del ataque. Miren, nosotros estamos aquí en soñar dónde vamos a poner a Madrid en un futuro, no en atacar a nadie ni meternos con los votantes de nadie. Los votantes ni se tocan ni se agreden. La señora Ayuso lleva unas semanas metiéndose con los votantes de Vox, con nosotros, atacándonos. Hacerse con los fieles a Vox de cara a las próximas elecciones es por ahora la única estrategia por parte de los populares. La ruptura con los de Abascal ha puesto a la líder regional en una tesitura complicada para alcanzar la mayoría absoluta.
absoluta. El Partido Popular ya no tiene garantizado un gobierno en solitario en la comunidad. Las tendencias electorales son volátiles y el voto prestado de las pasadas elecciones tampoco está asegurado. Pero tras el anuncio de Ayuso de ir a por los votantes de Vox, ha llevado a que esta formación pase de ser su principal baluarte a uno de sus principales rivales. Nos alegra que ayer propusiera bajar medio punto el IRPF, que es lo que le pedíamos en diciembre. Hombre, lo podría haber admitido antes si le hubiera ahorrado un dinerito a todos los madrileños y de paso hubiéramos tenido presupuestos, ¿verdad? Estamos con la misma cordialidad de siempre, tendiendo la mano. ¿Tendiendo la mano para qué? Para resolver problemas. La relación entre ambas formaciones está completamente dañada y por el momento no hay atisbos de que puedan volver a un punto de encuentro. Y si al final Ayuso no puede gobernar en solitario, es Vox su única opción. Ha entrado en prisión el último de los exaltos cargos andaluces condenado por el caso de los ERE, que seguía en libertad a excepción de José Antonio Griñán. Se trata del exconsejero de Empleo Agustín Barberá, que al igual que el expresidente de la Junta padece cáncer, pero para el que la justicia no considera que esta enfermedad sea incompatible con su ingreso en prisión. La Audiencia de Sevilla esgrime que aunque su estado de salud es grave y además incurable, el tratamiento con fármaco oral que tiene que seguir puede seguir administrándose dentro de la cárcel. La condena de Griñán, por el contrario, ha sido suspendida hasta que el expresidente termine su tratamiento de radioterapia. Y Estados Unidos reconoce que la filtración de los documentos secretos sobre la guerra de Ucrania supone un alto riesgo para la seguridad del país. Estos papeles llevan días circulando por las redes sociales y proporcionan a Rusia información muy valiosa sobre el estado de las tropas ucranianas que podría determinar el curso del conflicto. Entre todos los datos que aparecen, los documentos reflejan un debilitamiento del sistema de defensa antiaérea de Ucrania, que facilitaría nuevos bombardeos rusos, e igual de sensible es la información que apunta a que uno de los mayores aliados de África, Egipto, según el Pentágono, habría urdido un plan secreto para suministrar 40.000 cohetes a Rusia. El país, eso sí, de momento no lo ha confirmado. Si algo ratifican también estos documentos es la implicación de Estados Unidos en el curso diario de la guerra. Washington habría proporcionado a Ucrania la logística y la inteligencia necesaria para que hayan resistido durante estos meses sobre el terreno. Conceptos y prácticas relativas al feminismo y a la educación sexual en la educación infantil impuestas por el Gobierno han llegado ya a las escuelas y han levantado no poca polvareda. Escuchen las opiniones de algunos padres valencianos. El currículo educativo de primaria y secundaria incluye la asignatura Educación en Valores Cívicos y Éticos, que a su vez comprende un programa de 13 sesiones llamado Feminismo e Igualdad. El Gobierno hace así de la ideología un pilar fundamental de la educación. La finalidad del programa es que el alumnado tome conciencia de las distintas formas de discriminación que sufren las mujeres y así trabajar en el desarrollo de actitudes cotidianas comprometidas por un lado con la igualdad entre hombres y mujeres y por otro con el rechazo a la violencia de género, que es descrita como una realidad incuestionable. La asignatura pretende que los alumnos comprendan los pilares fundamentales, históricos y temáticos del feminismo y se formen para conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres. Por su parte, la educación sexual está totalmente implantada en la educación infantil, primaria, secundaria e incluso en la formación profesional. Así lo justifica la Comunidad Autónoma Valenciana, por ejemplo. La sexualidad forma parte de nuestro ser y no puede ser tratada como un tema ajeno a nuestras sensaciones y experiencias. Es obligación de las escuelas trabajar estas temáticas en las aulas. En educación infantil y primaria se habla de masturbación, ya que según la Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana es necesario, puesto que el descubrimiento de la autoestimulación de los genitales por placer suele darse en la edad infantil. El objetivo de uno de los talleres es propiciar situaciones de confianza que permitan hablar de la masturbación y promover la libre experimentación con el cuerpo. Así se dan situaciones en las aulas como la que cuenta este padre. Y han explicado que las niñas, para darse placer a sí mismas, lo que tienen que hacer es juntarse dos, juntar las vaginas y frotarse para darse placer. A los niños les han explicado que para darse placer hay que masturbarse metiéndose un dedo en el culo y frotándose la próstata. ¿Es esto educación? La policía ha incautado en Valencia 5 pinturas falsas de Velázquez y de Goya que iban a ser vendidas como originales por, atención, 76 millones de euros. 4 de las obras correspondían a Goya y una de ellas era de Velázquez. Las pinturas, que eran propiedad de un coleccionista fallecido en el año 2020, iban a ser vendidas a través de varios marchantes en las provincias de Castellón y de Valencia.
Y el Consejo de Ministros italiano, el que preside Giorgia Meloni, ha decretado por 6 meses el estado de emergencia por la crisis de inmigración que recibe ese país. Esta es una crisis que ya venía siendo anunciada por el gobierno italiano y finalmente han decidido decretarla durante 6 meses. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos a todos una feliz noche, sobre todo si deciden compartirla con nosotros. Y mañana volvemos a las 9 con toda la información y les dejamos en compañía de Sandro Meco. Hasta mañana.